Música alegre porque les tenemos que contar que el crecimiento de la economía en Colombia no está muy bien. Está en su peor momento desde el año 2009 porque en el año 2017 creció solo 1.8% y fue la agricultura el sector que la jalonó más. El crecimiento económico del año pasado fue menor al que se registró en 2016, que había sido del 2%. También evidenció la cifra más baja de los últimos 8 años. Un sector minero energético que tuvo pues un comportamiento negativo durante gran parte del año. Los sectores de transporte, construcción, industria manufacturera y explotación de minas y canteras tuvieron caídas, mientras que otros segmentos como agricultura, establecimientos financieros y servicios sociales mostraron buen comportamiento. El sector de la vivienda y de las edificaciones no tuvo un buen año. Esperamos que este año, con los incentivos del gobierno, con el incentivo a las tasas de interés, se recupere la vivienda. En el cuarto trimestre del año pasado, el dato de crecimiento fue inclusive más bajo y registró un 1,6%. Para hablar de este tema tenemos a Mauricio Hernández, un especialista economista del BBVA. Mauricio, buenos días. Cuéntenos por qué Colombia bajó a niveles de crecimiento de 2009. Buenos días. Colombia bajó a crecimientos de 2009 básicamente por el choque petrolero. Pero también hubo un choque de ingresos por las altas inflaciones y las altas tasas de interés de 2016. Además, el sector edificador, que venía impulsando muy fuertemente la economía en años anteriores, este año no tuvo un buen dinamismo. De hecho, la vivienda de alto valor, pero también los locales comerciales, las oficinas, bodegas, estos sectores edificadores de forma vertical también cayeron. Todo ese cóctel de cosas disminuyeron el crecimiento de la economía. 2018, ¿mejora esa expectativa de crecimiento? Sí, va a mejorar. El choque de inflación ya pasó, la inflación volvió al rango meta del Banco de la República, las tasas de interés del Banco de la República también cayeron 325 puntos básicos desde los máximos que tuvieron a finales de 2016, pero además el precio del petróleo se ha venido recuperando, eso ayuda al ingreso disponible de los hogares y probablemente también ayude a la demanda por vivienda, un sector muy importante y muy dinámico que genera empleo no formal, empleo no calificado, quiero decir, en muchos casos, y ayuda al ingreso de los hogares. A su criterio, Mauricio, ¿qué va a pasar con la industria y con el sector de la construcción? A la industria ha tenido un tema muy interesante y es que la devaluación del tipo de cambio hizo encarecer los insumos de los productos que demanda la industria, que en buena parte eran importados, materias primas y algunos bienes intermedios que utiliza la industria colombiana para producir. Falta que se acostumbre entonces a esa nueva realidad y además que se beneficie de la sustitución de importaciones que estamos haciendo los colombianos, que los colombianos en los últimos años estamos comprando más productos nacionales, menos importados, dado que el tipo de cambio nos encareció los importados. Por lo tanto, la industria tiene esos beneficios para este año, pero además la recuperación de esa demanda de los hogares que por la menor tasa de interés podría impulsar tanto el crédito como el gasto en cosas diferentes a las necesarias. Quiero decir, cuando la inflación está alta, cuando los precios son altos, el ingreso de los hogares se va en una mayor parte en alimentos, en vivienda, en transporte, en las cosas básicas. Esta vez, como la inflación ya está cayendo, como los precios son más bajos, al hogar de su ingreso, después de gastar vivienda, alimentos y transporte, le va a quedar otro pedacito mayor que antes para gastar en otras cosas diferentes. Probablemente en electrodomésticos, carros, volvamos a tener demandas crecientes en ese sentido. Entonces, bueno, Mauricio, muchísimas gracias. El futuro es positivo. Es más positivo, probablemente más hacia el segundo semestre del año. El primer semestre todavía tendrá caídas en el sector edificador y alguna incertidumbre electoral, pero una vez pase la mitad del año tendremos una aceleración más fuerte de la economía. Listo, Mauricio, muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias a usted.